La asambleísta Bosques ha sido ingresada por escrito. Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito. Señoras y señores asambleístas, ¿tiene apoyo a la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada. Conmemorando AN-BBHS-2025-0047-M de 5 de junio de 2025. Señor Niels Olsen-Piet, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción respecto del punto del orden del día para conocer y resolver respecto del tercer punto del orden del día, revisión y resolución de lo aprobado en el punto 2 de la sesión número 1027 del Pleno de la Asamblea Nacional, desarrollada el 12 de mayo del 2025 en la sesión número 008-AN-2025-2029. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Bolívar, conforme lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la sesión número 008-AN-2025-2029, relativo al punto número 3, conocer y resolver respecto de revisión y resolución de lo aprobado en el punto 2 de la sesión número 1027 del Pleno de la Asamblea Nacional, desarrollada el 12 de mayo del 2025, me permito remitir por escrito la siguiente moción a fin de que sea puesta en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Aprobar la resolución mediante la cual se deja sin efecto lo mocionado y votado en la sesión número 1027 del Pleno de la Asamblea Nacional, reinstalada el 13 de mayo de 2025, respecto del punto del orden del día que tuvo por objeto conocer y resolver respecto del artículo 3 de la resolución número CPCCS-PLE-SG-015-O-2025-0124, remitida mediante oficio número CPCCS-SG-2025-0241-OF, suscrito por la magíster María Gabriela Granizo Aro, secretaria general encargada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con base en el principio de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima de las actuaciones de la Administración Pública, en razón que, en estricto cumplimiento del artículo 9, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estas decisiones debieron ser conocidas y resueltas a través de resoluciones o acuerdos y notificar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el contenido de la resolución. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, abogado Henry Saúl Bosques Villena, asambleísta. Con relación a la resolución, me permito dar lectura al punto resolutivo. Artículo 1. Dejar sin efecto lo mocionado y votado en la sesión número 1027 del Pleno de la Asamblea Nacional, reinstalada el 13 de mayo de 2025, respecto al punto del orden del día que tuvo por objeto conocer y resolver respecto del artículo 3 de la resolución número CPCCS-PLE-SG-015-O-2025-0124, remitida mediante oficio número CPCCS-SG-2025-0241-OF, suscrito por la magíster María Gabriela Granizo Aro, secretaria general encargada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con base en el principio de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima de las actuaciones de la Administración Pública, en razón que, en estricto cumplimiento del artículo 9, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estas decisiones debieron ser conocidas y resueltas a través de resoluciones o acuerdos. Artículo 2. Notificar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el contenido de la presente resolución. Esta resolución entrará en vigor a partir de la fecha de su adopción por el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador. Hasta aquí la lectura de la moción. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. En su intervención, el legislador representante de la provincia de Bolívar, Henry Bosques, señaló que es necesario dejar sin efecto lo votado en la sesión 1027 que se instaló el 12 de mayo del 2025 y se reinstaló el 13 de mayo del mismo año. Señaló que no se ha cumplido con la Ley Orgánica de la Función Legislativa numeral 20. No se puede permitir que el debido proceso sea mancillado, dijo, y solicitó el 3 de junio que se certifique si ha existido alguna resolución sobre la designación de la terna para vocales del Consejo de la Judicatura.
Hoy se puede corregir los errores del pasado, precisó. Y añadió, las ternas deben ser conformadas por personas con méritos educativos, técnicos y no por intereses políticos. Se requiere de una justicia transparente y para ello no se puede nombrar vocales inmiscuidos en delincuencia organizada u otro tipo de delitos, precisó. Esto fue parte de los argumentos que esgrimió ante sus compañeros en el Pleno de la Asamblea Nacional el legislador Henry Bosques. De inmediato se solicitó a los legisladores registrarse en sus curules electrónicas previo al proceso de votación. Hasta este momento, 143 asambleístas ya han cumplido con este procedimiento parlamentario y en breve el presidente del primer poder del Estado, Nils Olsen, solicitará que se cierre el registro y de inmediato iniciará el proceso de votación y conoceremos allí si esta propuesta efectuada por el legislador Henry Bosques tiene el apoyo mínimo de 77 asambleístas, que es lo que se requiere, el número mínimo que se requiere para su aprobación. El Consejo de la Judicatura está integrado por 5 delegados, cada uno con sus suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Fiscal General del Estado, Defensor Público por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. El representante de la Corte Nacional de Justicia será quien presida el Consejo de la Judicatura. Y sobre esto, dispuesto en la Constitución y la normativa vigente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitó a la Asamblea Nacional remitir una terna con las personas que cumplan con los requisitos. Esa terna se analizó justo los días 12 y 13 de mayo antes de finalizar el periodo legislativo mediante una moción del asambleísta Otto Vera. Escuchábamos hace pocos instantes al legislador Henry Bosques, quien decía que se deje sin efecto esa resolución por el incumplimiento de la normativa y es lo que se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. La moción del asambleísta Henry Bosques dice: artículo 1, dejar sin efecto lo mocionado y votado en la sesión 1027 del Pleno de la Asamblea Nacional, reinstalada el 13 de mayo de 2025 respecto al punto del orden del día, cuyo objeto fue conocer y resolver respecto del artículo 3 de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, remitida mediante oficio correspondiente suscrito por la magíster María Gabriela Granizo Aro, secretaria general encargada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con base en el principio de legalidad y seguridad jurídica y confianza legítima de las actuaciones de la administración pública, en razón que, en estricto cumplimiento del artículo 9, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estas decisiones debieron ser conocidas y resueltas a través de la resolución y acuerdos. El artículo 2 planteado por el asambleísta es notificar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el contenido de la presente resolución. Si es que existe ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional, correspondería al Pleno del Parlamento poner en consideración una nueva terna y con el apoyo de los legisladores y legisladoras se remitiría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que de esa terna se seleccione a quien representará a la Asamblea Nacional y su suplente en el Consejo de la Judicatura. Se registraron 145 parlamentarios y parlamentarias, avanza la votación, alcanza 61 votos de respaldo, se necesitan por lo menos 77 legisladores y legisladoras que digan sí a la moción presentada por el asambleísta Henry Bosques, para dejar sin efecto lo resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional del periodo pasado del 13 de mayo. Y justamente en esa sesión del 13 de mayo fue aprobada esta designación con 75 votos afirmativos en el Pleno de la Asamblea Nacional y la terna fue presentada por el legislador Otto Vera. Esta decisión que tomó la Asamblea Nacional en ese momento respondía a la comunicación oficial emitida mediante resolución CPC-CCS-PLE-SG 15-0-2025 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que notificó sobre la declinación del ciudadano Pablo Renato Villagómez Reinel, quien anteriormente fue nominado. Justamente tras esta renuncia, el Pleno de la Asamblea Nacional remitió una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ante la declinación, el Consejo de Participación solicitó a la Asamblea Nacional completar, cambiar o reemplazar la terna en el plazo de 10 días en cumplimiento de la normativa aplicable.
Hasta este momento se han alcanzado 74 votos de respaldo a la iniciativa presentada por el legislador representante de la provincia de Bolívar, Henry Bosques. 78 votos. Hasta este momento se ha cumplido con el mínimo requerido. Recordemos que se requiere 77 votos mínimo para aprobarlo. En este momento 79 votos se han alcanzado. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 79 votos afirmativos, 64 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Henry Saúl Bosques Vilena.